Muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Asociación Costarricense de Gestión de Proyectos les da la bienvenida a la charla de esta tarde, Implementación BIM, con el panelista, el ingeniero Henry Alfaro Rojas. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Las consultas se contestarán al finalizar la conferencia. Además, la grabación de esta conferencia y de todas las que el Colegio de Ingenieros Civiles ha estado realizando, las podrán encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Presento a nuestro panelista de esta tarde, el ingeniero Henry Alfaro Rojas. Es ingeniero civil, licenciado de la Universidad de Costa Rica. Obtuvo una maestría en gerencia de proyectos con énfasis en construcción en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y una especialidad en gerencia de la construcción del INCAE. Además, formó parte del primer grupo de certificados en actualización profesional en ingeniería civil por el CEPIA. Cuenta con 25 años de experiencia profesional, ha participado en proyectos de infraestructura residenciales, industriales, comerciales e institucionales, colaborando tanto en las fases de preinversión como de inversión. Por otra parte, laboró para el ICE, la Universidad de Costa Rica, Concreto y Constructica, municipalidades de Garavito, Poás y Grecia, y a la edad de 25 años le correspondió ser el último ejecutivo municipal y primer alcalde del cantón de Grecia. Ha sido socio y fundador de las empresas Constructica Limitada, Grupo Incopoas, Consorcio Ferretero Ferremax y PRS Poas Real Estate. Actualmente es presidente del Grupo Incopoas y concentra sus esfuerzos en apoyar la gestión integral de proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción, procurando seguir los lineamientos establecidos por el PMI, logrando impactar con buenas prácticas en la ejecución de obras del sector público y privado. Es miembro activo del CEPIA, del PMI Capítulo Costa Rica, de la Asociación Costarricense de Gestión de Proyectos, del Comité de Consultores de la Cámara Costarricense de la Construcción, y entre mayo del 2016 y del 2020 asumió la presidencia municipal como presidente municipal y regidor del Cantón de Grecia. Sin más, le damos la palabra al ingeniero Henry Alfaro Rojas. Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Carol, ¿me puedes confirmar el audio? Sí, es correcto, se escucha bien. Bueno, muy buenas noches, vamos a dar inicio a este webinario. El mismo está enfocado desde una óptica de gerencia de proyectos y con la intención de poder hoy compartir con ustedes un poco lo que ha sido la experiencia acá en Incopoas de la implementación BIM y el proceso que estamos llevando. Realmente es un reto que enfrentamos todo el sector de la construcción, desde la arquitectura, la ingeniería, la construcción, la administración de proyectos, para lo que va a ser el proceso de implementación BIM en Costa Rica, que será obligatorio posiblemente en todo proyecto de obra pública a partir del año 2025. Hablo hoy tal vez en nombre de la Asociación Costarricense de Gerencia de Proyectos, asociación en la que hemos venido trabajando en diferentes aspectos. He tenido la oportunidad de hacerme miembro de BIM Forum Costa Rica, lo cual me ha colaborado muchísimo con el proceso de formación que llevamos, y pues por supuesto desde FIA y del PMI, entidades en las que he venido trabajando hace algún tiempo. Ya pues Carol ahí habló un poquito sobre nosotros. Las fuentes, y es importante, siempre me gusta mencionar desde el principio, de dónde viene un poco la base con la que estamos presentando. El BIM América es un proceso privado que lleva Israel Mariaca en Bolivia. Es una fuente que me ha permitido llevar varios cursos con ellos, tanto prácticos con software como el Navisworks o el Syncro, o más teóricos sobre lo que es el proceso BIM. BIM Forum Costa Rica, que es una iniciativa de la cual la Cámara Costarricense de la Construcción forma parte, y que ha preparado ya y presentado desde el año pasado la guía para la implementación BIM,
El Plan Nacional BIM es algo que debo citar, fue presentado en febrero del año pasado, está a cargo de Mideplan. Plan BIM Chile diría yo, el referente para nosotros los latinoamericanos en este momento en los procesos de implementación BIM. Y en este sentido, el estándar BIM para proyectos del Plan BIM Chile es un referente para que todos los que estamos en esto podamos entender por dónde debería ir la cosa y poder hacerlo bien. La guía para la gestión integrada de proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción que se trabajó en el CEFIA en diferentes comisiones, y Archisoft, que ha sido un referente acá en la empresa porque instalamos el Archicad y a partir de ahí pues ha habido una capacitación constante de parte de ellos en lo que es la implementación del software. Hablar un poquito de BIM aquí al principio pues tiene que hacernos, a los que somos más viejillos, recordar lo que fue pasar de la mesa de dibujo al AutoCAD. Realmente estamos viviendo hoy una transformación que no se compara con esa. La verdad que conforme uno profundiza en lo que es BIM y cómo esta metodología toca todos los aspectos, realmente BIM viene a ser como cuando uno tiene 4 esquinas en un juego, ¿verdad? Porque te cierra todos los espacios y complementa muy bien lo que deberían ser las buenas prácticas de gerencia de proyectos. Y entonces desde un 2D, un 3D, un 4D donde nos metemos con la programación, un 5D con los costos, un 6D donde agregamos temas ambientales, un 7D donde ya nos metemos con temas de administración del mantenimiento de los proyectos, e inclusive ya se habla a nivel de ciudades desarrolladas como Singapur y otros, del 8D donde BIM se integra con la ciudad y hay una conectividad total entre la operación de los edificios y la administración que hacen, por ejemplo, las municipalidades de servicios públicos. Entonces, realmente el tema BIM llega a crearnos un gemelo virtual de lo que nosotros estamos haciendo. No importa el tamaño, desde una casita de 42 metros o un elemento pequeño como un tanque determinado en un sitio, hasta una gran obra, pues realmente BIM abarca todo esto. Y bueno, yo comparo esta transformación con el proceso de transformación que vive el gusanito, ¿verdad? Que hace este proceso y que antes de pasar por esa transformación que vive, jamás se va a imaginar que puede devorar. Pues yo creo que BIM hoy realmente nos impone un reto gigante y nos permite pasar de una forma de hacer las cosas a una forma totalmente nueva de hacerlas, que realmente trae muchísimas ventajas. Les mencionaba antes, entre las fuentes, la guía para la gestión integrada de proyectos de ingeniería y arquitectura, y hago referencia acá a la página 18 de la guía, donde justamente nos dice que en la definición de la solución y para la posterior gestión de su materialización y de su mantenimiento, es deseable el empleo de metodologías colaborativas, de modelamiento digital de la información, tales como la tecnología del Building Information Modeling o BIM, como lo conocemos, ¿verdad? Vean que la guía que justamente pretende darnos la ruta a seguir para poder hacer una buena gestión de proyectos, nos habla de cómo BIM, cómo la metodología BIM es un conjunto de herramientas que desde la gerencia de proyectos, desde la gerencia del proyecto, debe contemplarse como un plan más dentro del proceso de la gerencia del proyecto. Vean que acá es importante y ya entendemos cómo BIM no es un plan que pueda sustituir a la gerencia de proyectos, sino que más bien BIM es un plan que forma parte de todo el conjunto de planes de la gerencia de proyecto, y entonces el plan de ejecución BIM o PEP, como lo vamos a ver ahorita más adelante, va a ser justamente un elemento fundamental que obviamente le agrega una gran cantidad de trabajo a la gerencia de proyecto de un proyecto de ingeniería, arquitectura y construcción. Vamos a tratar a lo largo de estos minutos que nos quedan, de estos 50 minutos, vamos a tratar de hablar un poquito de qué es implementar, de qué es y qué no es BIM, por qué implementar BIM, tipos de implementación, cómo implementar BIM. Vamos a hablar del caso acá en la empresa, donde estamos ahorita, y finalmente pues llegaremos a unas conclusiones y un periodo de preguntas. Importante acá hablar que BIM
como es una metodología, va a requerir justamente un proceso de transformación cultural de la organización y por lo tanto no se podría hablar de implantar, ¿verdad? Y lo hago la mención porque leyendo diferentes fuentes de información, en algunos casos se habla de implantar y ya hay pues entonces un proceso en el cual se ha definido que claramente BIM no se implanta, BIM se implementa. Y por el contrario, sí podemos implantar un software, por ejemplo, que lo compramos preelaborado y que podemos llegar y instalarlo en una computadora o en varias computadoras, pero BIM es una metodología que como tal pasa un proceso de transformación cultural, un proceso de transformación en la forma en la que hacemos en la empresa las cosas, y justamente vamos a ver ahorita cómo es importante ese diagnóstico inicial y cómo aquellas empresas que tenían sistemas de gestión de la forma en la que hacían las cosas, llámese sistemas de gestión ISO 9001, pues realmente ya tenían un paso muy adelantado para dar el siguiente paso a actualizar esos procesos y poder definir cuál era la ruta para seguir. Entonces la implementación, ¿verdad? La implementación BIM es el conjunto de actividades de una organización para su preparación para la adopción de la metodología BIM, tanto en entregables BIM como en flujos de trabajo. Vean que esto es importante. Aquí ya nos habla clarísimo de la modificación de la forma en la que hacemos las cosas. Implementar BIM va a requerir de parte de la organización tocar 4 pilares fundamentales. Hay una estrategia que justamente es de donde tiene que nacer, desde la más alta dirección y con un apoyo total en el proceso. Va a impactar y hay que trabajar con las personas. Este pilar se vuelve fundamental porque son las personas las que tienen que tener las competencias técnicas y de liderazgo y demás para poder llevar el proceso. Se van a tocar los procesos de cómo se venían haciendo las cosas, ahora a cómo se van a hacer cuando usamos la metodología. El usar la metodología BIM va a jalar hacia atrás o hacia el inicio de la planificación mucho más tareas que antes se resolvían en la ejecución. Eso significa que los procesos van a requerir más trabajo en etapas tempranas y el uso de tecnología, que justamente hay una cantidad importante de herramientas tecnológicas, de diferentes paquetes de software y además de herramientas tecnológicas de información en la nube y demás, que van a ser fundamentales para que la implementación de BIM funcione. ¿Qué es y qué no es BIM? Bueno, BIM es un conjunto de metodologías, de tecnologías y estándares que como un todo permiten diseñar, permiten construir, permiten operar una edificación o una infraestructura de forma colaborativa en un espacio virtual. BIM nos permite, dicho de una manera que me gusta muchísimo, crear un gemelo virtual. Y cuando hablo de crear un gemelo virtual, entendamos que es justamente eso, es tener un gemelo de nuestra edificación totalmente virtual, pero un gemelo que no es un modelo 3D como estuvimos acostumbrados a verlos allá entre el 2010 y el 2014 acá en Costa Rica y hacíamos modelos tridimensionales muy bonitos, renders increíbles, pero que no tenían datos, ¿verdad? Que simplemente eran una imagen de aquello que hoy en día esa misma imagen detrás va a tener una cantidad de información que justamente es la que permite entonces ya que aquel dibujo se convierte en un gemelo virtual donde vamos a poder ver las varillas, el concreto, los acabados y cada uno de los elementos que componen la obra, desde lo arquitectónico, lo estructural, hasta lo mecánico, lo eléctrico y diferentes fases de acabados, obra exterior, conexiones a redes públicas, etc. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues funciona en un ambiente colaborativo, el famoso Common Data Environment, y este ambiente de colaboración es el que permite que trabajando de diferentes formas, vamos a ver que hay un BIM integrado o hay un BIM colaborativo, dependiendo de la forma en la que se esté trabajando, si es con base en cada computadora o en un ambiente ya donde hay una colaboración total de los diferentes equipos, podemos crear juntos un modelo. Y aquí justamente pues nace uno de los principales retos, y es que para que esto funcione tenemos que hablarnos todos en el mismo idioma. Entonces cuando yo les hablo del estándar BIM para proyectos públicos, justamente Chile
que se dedicó durante el 2016 y casi hasta el 2020 a crear un estándar que es el idioma común a través del cual el sector público le va a pedir a todos sus proveedores la entrega de productos BIM. Eso pues justamente marca la cancha y eso es quizás una de las cosas en las que más hoy debería estar enfocado el equipo que desde Mideplan está liderando este proceso para nuestro país. El ciclo de vida BIM es uno de los elementos que ha venido destacando en este proceso y justamente pues como todos conocemos el proceso de la obra pues es muy similar a lo que hemos venido haciendo, solamente que utilizando herramientas tecnológicas, estándares, protocolos, plantillas que nos permiten comunicarnos con todos los demás equipos. Entonces los usos que vamos a trabajar, los niveles de información que vamos a trabajar, los tipos de clasificación que vamos a usar, si el Omniclass, el Uniforma, etcétera. Esto tiene que estar totalmente normalizado para que cuando sacamos información, por ejemplo, del diseño detallado para hacer un presupuesto, pues tengamos tanto el que está usando el software de presupuesto como el que hizo el modelo arquitectónico, la misma estructura de datos y entonces los datos puedan ubicarse, digamos, en el lugar correcto y evitar que se genere basura, ¿verdad? Ocupamos para que el BIM funcione, estar todos hablando el mismo idioma. Entonces, en este ciclo podemos ver cómo pasamos desde la planificación, en la programación, por el diseño conceptual, por el diseño detallado, por los análisis, ¿verdad? Por todo el diseño final, tanto en la parte principalmente ambiental, que ya hacen el LD en el nivel 6, la documentación, y esto es un tema importante, porque vamos a ver cómo pasamos de aquellos grandes ampos, aquellas cajas llenas de fotocopias, aquellos rollos de planos, o aquellos archivos de AutoCAD y demás, a entregar un modelo que justamente en la etapa de construcción y posteriormente con el as-build del modelo en la etapa de operación y mantenimiento se vuelve pues realmente útil. Aquí podemos entonces ya cuando llegamos a la fase de operación y mantenimiento y dependiendo de la vida útil del proyecto pues simplemente el proyecto se desecha o se renueva. Cuando hablamos de BIM en nuestra industria, en la industria de la construcción, pues realmente hay un tema importantísimo y es que BIM viene a mejorar muchísimos aspectos de la constructibilidad de nuestros edificios, los procesos de coordinación, ¿verdad? Vamos a ver que la detección de colisiones, la mejora en todo lo que tiene que ver con la estimación de costos, la estimación de cantidades, las coordinaciones en el sitio de proyecto, la simulación que se puede hacer entre un programa y el modelo para poder ver el proceso constructivo previo a ir a la obra y poder a partir de ahí planificar mejor temas de grúas, temas de movimientos, temas de diseño de obras preliminares en el sitio, poder prefabricar muchísimas obras a partir de los modelos que ya están preelaborados y por supuesto que principalmente tener al final un paquete de documentación que permite darle continuidad a la operación y mantenimiento. Son cosas de las que estábamos hablando hace un rato, que hacen de BIM pues realmente algo muy, muy bueno y muy positivo. Importante, fundamental, diría yo, entender que BIM, que lo estamos ahora, digamos, aquí en el país ya tratando de divulgar más, tratando de hacerlo llegar a todas las diferentes estructuras. Si bien es cierto, hay empresas grandes del país que lo vienen usando desde hace unos quizás 10 años, no ha permeado esto a todo el resto de los profesionales que vemos en el país y está basado en toda una normativa que la ISO pues ya fue estandarizando para uso de todo el planeta, pero que antes de esto vino de grandes esfuerzos que hicieron principalmente Reino Unido, que fue donde nació realmente, y otros gobiernos de Europa, y que posteriormente pues ya ISO estandarizó. Hay una última norma que es la 19.650, la cual tiene parte 1 y parte 2, y que esta norma es la que hoy conocemos como la ISO BIM, ¿verdad? Es muy, muy normal que ya en la jerga se diga la ISO BIM, pero realmente hay normas anteriores a esta que permitieron, por ejemplo, el desarrollo de los IFCs, ¿verdad? Los estándares para los archivos que se van a compartir entre los diferentes
software, ¿verdad? Que podamos coger un archivo de Revit y pasarlo para el Archicad o para el Presto o para el Synchro. Entonces, todo este tipo de estandarización lleva ya años, alrededor de casi 2 décadas que se viene gestionando. La década anterior, entre el 2010 y el 2020, fue muy productiva en estos estándares. Y en nuestro caso en Costa Rica ya tenemos una norma INTECO que homologa la ISO 19650. Como les decía, pues realmente al final de un proceso constructivo ya no vamos a entregar grandes paquetes de AMPO, sino que todo lo contrario, vamos a entregar un modelo virtual. Y aquí pues es donde se viene un tema fundamental que les decía antes, la necesidad de que, por ejemplo, a nivel público, igual a nivel privado, digamos, el cliente nos defina cuál va a ser el requerimiento de información BIM que va a pedir. Porque hoy en día vemos, y con lástima tengo que decirlo, es lo siguiente, vemos algunas licitaciones donde básicamente dicen hay que pedir BIM y ponen, tiene que haber un entregable BIM, pero ¿qué nivel va a tener ese entregable BIM? Un lot 200 o 350 o qué nivel de acabado va a tener. Muchas veces el que lo está pidiendo no tiene claro qué está pidiendo. Y en ese sentido es fundamental la capacitación, la generación de competencias en los entes públicos para poder establecer claramente y marcar la cancha, porque también pues, los costos de esto no son pequeños. Hay software importantes que son la base con la que muchos trabajamos, como el Revit, como el Archicad y otros, que justamente me llevan a decir y a terminar la segunda fase de este espacio, donde tenemos que entender que estos software son herramientas fundamentales para lograr que la metodología BIM funcione dentro de una empresa. Por ejemplo, nosotros acá en la empresa usamos Revit, bueno, usamos inclusive los CAD y el Civil 3D, usamos ahora, estamos implementando mucho todos los elementos que se requieren para que la implantación del Archicad se complete en su totalidad, y estamos usando Presto para la generación de presupuestos. Pero es un proceso, y entonces importante entender que un software no nos hace bien. O sea, el software nos va a ayudar a completar el proceso. Hay software muy interesantes como el Synchro o Navisworks que nos permiten coger y mezclar un project, ¿verdad? Un programa de trabajo en Microsoft Project, por ejemplo, y mezclarlo con un modelo y poder crear un video del proceso constructivo de la obra. Pero además hay otros softwares que nos permiten hacer modelamientos del comportamiento energético y otros elementos importantes del proceso constructivo, inclusive hasta de los temas de formalidad. Entonces, entender que un software no es BIM. Un software es parte de las herramientas que tenemos que utilizar para lograr que la metodología BIM empiece a funcionar en cualquiera de nuestras empresas. Hablemos ahora un poquito de por qué implementar BIM. De manera resumida, podríamos decir que estamos a la vuelta de la esquina de que esto se convierta en algo obligatorio en contratos públicos. Ya lo es desde hace 2 años en Europa, desde el 2018, en muchos países de Europa ya es 100% obligatorio el uso de BIM en proyectos públicos. En Chile, que es un referente, como les decía antes, a nivel latinoamericano, es obligatorio el uso de BIM en proyectos públicos desde el año pasado, desde el 2020. Y en Costa Rica, perdón un segundito, y en Costa Rica tenemos que el Plan Nacional BIM, que fue presentado en febrero del año pasado, indica que la programación inicial pretende que se desarrollen todas las competencias entre el 2020 y el 2025 y que sea obligatorio a partir del 2025. Hay un tema importante que es el cumplimiento de requisitos de información del cliente. Ya muchos clientes, no necesariamente públicos, sino privados, sí están solicitando el uso de BIM, porque está claro y está demostrado cómo BIM pues, ahorra importantes montos de dinero y reduce riesgos. Por lo tanto, también introduce riesgos, es un tema importante. Por lo tanto, muchos clientes pues, ya están utilizando BIM. Inclusive hay constructoras que han encontrado en el proceso de modelado
tanta ventaja que han tomado proyectos en papel, en AutoCAD, y los han ellos mismos modelado en BIM para poder luego utilizar todas esas ventajas durante el proceso constructivo. Hay una mejora continua de los procesos de producción y gestión en nuestras organizaciones, por lo tanto, la implementación de BIM pues, se vuelve, digamos, casi que un reto para mantenernos vivos dentro de una transformación tecnológica. Tenemos que hacerlo porque es necesario mejorar el posicionamiento y poder ser competitivos para mantener la vida de la empresa. Nos da datos y nos mejora muchísimo la precisión al poder sacar del mismo modelo cantidades. Eso reduce el error humano y mejora nuestros niveles de calidad en los presupuestos. Una vez que está implementado, nos hace capaces de ser mucho más productivos, de poder preparar diseños y llegar a diseños finales en un tiempo más corto de lo que hoy lo hacemos. Obviamente eso es una curva y pues requiere ya tener un proceso avanzado de trabajo y de madurez en lo que es la implementación de BIM. Hay una reducción de costos, se estima que podemos ahorrar en costos, según estudios de Inglaterra y otros, desde un 10 hasta un 20%. Y pues es una forma de dar un salto a nuevas tecnologías. Inclusive alguien ha dicho que es una buena excusa la implementación de BIM para lograr que un sistema de gestión de calidad funcione. Se dice, como les decía, que una pequeña inversión en lo que es la implementación BIM nos puede generar beneficios de hasta un 15 y un 33%. Vean que hay ahorros importantes en la reducción de sobrecostos, porque vamos a poder determinar antes de que ocurran defectos que muchas veces tenemos que resolver en obra, reprocesos que ya no sería necesario que ocurran, y eso pues en general incide en que el costo de la obra pues va a ser menor. También hay beneficios no solamente en lo económico, también hay beneficios en lo ambiental y en lo social. Vemos que cuando una obra se planifica bien, el impacto durante el proceso de construcción, el impacto en el medio ambiente en general, entendiendo el medio ambiente como un todo, pues realmente nos va a traer importantes beneficios y eso justifica más la implementación de BIM. Y además, algo importante que no se menciona acá es que transparenta muchísimo el proceso de ejecución de obra pública. Cuando es obra pública, pues también en el sector privado. Eso hace que haya mucho menos errores, que los costos se puedan tener con un nivel de precisión mucho más certero desde el principio y que, por ejemplo, no salgan a concurso obras que no cuentan con el contenido presupuestario real de la obra que se pretende ejecutar. Hay algunos datos, por ejemplo, de Autodesk, que nos dicen que inversiones adecuadas en BIM van a generar retornos sobre la inversión importantes en diseño, importantes en construcción, y que por supuesto van a ser importantes para el propietario y para el proceso de compra. Vean que el propietario podría haberse beneficiado hasta en un 7% en el costo de la obra, según estos datos de Autodesk. Y el famoso término que se usa en algunas conferencias que he tenido la oportunidad de participar, donde se dice el famoso BIM Bam Boom, ¿verdad? Que $1 invertido en las etapas tempranas de diseño puede generar hasta $60 de ahorro en los procesos de operación y mantenimiento. Recordemos que si vemos el costo de la obra, ¿verdad? Se estima que un 3% del costo de la obra está en la fase de diseño, un 26% en la fase de construcción y un 71% corresponde a todo ese gran periodo de vida útil de la operación y mantenimiento de nuestros proyectos, ¿verdad? De las obras que finalmente son el producto de los proyectos que hacemos. Entonces, BIM, sin duda alguna, trae un valor agregado para funcionarios públicos, para los promotores públicos y propietarios, para los propietarios de infraestructura y para todo el sector privado que estamos involucrados en este proceso. Un dato más cercano, más acá de Latinoamérica, de justamente don Israel Mariaca, un profesional de Bolivia, en los proyectos en los que él ha estado participando, pues básicamente ha logrado documentar ahorros de un 14% en los costos de obra, de un 21% en el tiempo de la obra
de un 24% en la gestión de cambios y modificaciones y de un 40% en todo el tema de comunicaciones con los participantes. Entonces vean que realmente BIM pues viene a generarnos una gran cantidad de beneficios para que nuestros procesos de diseño, de construcción y de operación y mantenimiento sean mucho más amigables con el ambiente y con el menor costo posible. Algunos tipos de implementación en organizaciones son la total, digamos, cuando una empresa es 100% BIM y toda su organización trabaja BIM, cuando se instala un equipo BIM, cuando un departamento, dependiendo del tipo de empresa, trabaja bajo la metodología BIM y la implementa, cuando solo se hace para un proyecto determinado, o cuando, digamos, la implementación es aislada porque pues, son algunos profesionales o algunos miembros de los equipos los que trabajan en BIM para cierto tipo de cosas. Realmente, estos tipos de implementación van a depender muchísimo del tipo de estructura, del tipo de organización, de lo que desarrolla cada uno como profesional en una área determinada, pero lo recomendable es, las primeras dos serían las deseables, ¿verdad? Que tengamos un equipo BIM totalmente integrado, donde tengamos los diferentes roles para poder ejecutar proyectos BIM en su totalidad. ¿Cómo implementar BIM? Bueno, realmente cómo implementar BIM es algo complejo, es algo que requiere, para empezar, una decisión estratégica, y esa decisión estratégica tiene que estar seguida de una inversión en presupuesto, de motivar una serie de acciones en todo el equipo y de comprometer a todo el grupo a que esto no es algo simple, sino que se va a apoyar para que se den todas las prestaciones de competencias dentro del grupo de trabajo. Se puede hacer con la incorporación de profesionales que ya hayan pasado por el proceso BIM y que puedan ayudarnos a implementar el BIM en la empresa. En nuestro caso particular, uno de nuestros compañeros de trabajo, el ingeniero Juan José Rodríguez, realizó la maestría en BIM aplicado a la ingeniería civil y durante el proceso de la maestría empezamos a dar los primeros pasos y luego arrancamos como BIM Manager en todo el proceso de implementación. Hay además la otro tema que es una vez definidos los roles y el equipo, empezar un proceso de formación en todo el equipo que va a ir guiando el proceso. Y esto se puede ir haciendo. También otra forma es contratar los servicios de una empresa especializada en la implementación BIM y que venga a acompañarnos, ¿verdad? Así como se contratan empresas para hacernos ISO 9001, 2015, por ejemplo, y que crear el sistema de gestión y demás, pues igual es posible que vayan apareciendo con el tiempo. Acá en el país ya es normal esto, en otros lados, en España he tenido la oportunidad de ver de varias que se dedican a esto, y entonces nos pueden acompañar en todo el proceso de implementación BIM en la organización. El proceso a seguir debería iniciar con una auditoría. Esa auditoría es una auditoría de lo que hoy tenemos, seguir por un diagnóstico. Ese diagnóstico nos debe generar como salida, como entregable salida, un plan de acción. Es la implementación y la ejecución de ese plan de acción, es ya el proceso de implementación. Luego llegaríamos a una estabilización donde ya estamos haciendo proyectos de manera continua y algo muy importante, pues estar evaluando cómo este proceso nos va resultando, principalmente en el nivel de madurez. Y ahora vamos a hablar de algunas herramientas que nos permiten lograr esto. Con relación a la auditoría, como les decía antes, la auditoría es muy importante y sin duda alguna las empresas que tienen sistema de gestión de calidad, pues tienen un paso adelante, un paso ganado. Vean que el éxito de la implementación va a depender en gran medida del estudio de los procesos actuales, ya que a partir de ellos se deben crear los nuevos flujos BIM a la medida de la empresa. Cada organización, dependiendo del campo en el que se desempeñe, pues va a tener que crear esos nuevos procesos. No es lo mismo una empresa especializada en ingeniería estructural, que solamente hace la ingeniería estructural, que una empresa que desarrolla todo el ciclo o que desarrolla todas las especialidades. Eso va a cambiar significativamente dentro de los procesos actuales y además va a implementar los nuevos pasos a las modificaciones en esos procesos para llegar a tener
estos nuevos esquemas. Entonces, ¿qué tenemos que ver en esa auditoría? Los tipos de proyectos que hacemos, las áreas en las que actuamos, el equipo que tenemos, el software que tenemos, los flujos de intercambio de información, de cómo lo hacemos hoy, los clientes y los proveedores, si estos clientes y estos proveedores están en la misma sintonía de nosotros o no, los profesionales que nos proveen, digamos, cuando subcontratamos especialidades en mecánica, en ingeniería eléctrica, en cierto tipo de especialistas, ¿verdad? En topografía, si están o no están dentro del mismo esquema, que estamos nosotros en la misma sintonía que queremos, porque si no hay que meterlos, ¿verdad? Los objetivos de la empresa y su alineamiento estratégico con lo que la organización quiere, el alcance de la implementación, hasta dónde queremos llegar, la aptitud del equipo con el que contamos y todos esos conocimientos previos que se hayan ido adquiriendo para arrancar. Como les decía, si la empresa cuenta con un sistema de gestión de calidad, sin duda alguna, pues ya se ha ganado un peldaño importante en este proceso. Una vez que tenemos hecha la auditoría, pasamos al diagnóstico. Para el diagnóstico yo les recomiendo una herramienta maravillosa, la verdad que no puedo más que hablar muy bien del proceso que ha seguido Chile, y se van a encontrar en Plan BIM Chile una herramienta que se conoce como Mi BIM. Y también está la guía de implementación que realizó BIMforum Costa Rica, que también es importante, nos da una base y un conocimiento amplio sobre todo lo que es la introducción a los procesos BIM, y nos ubica muy bien en diferentes términos, nos da un glosario amplio de todo lo que BIM y la forma en la que BIM se llama en diferentes partes del mundo. Pero como les decía, esto que vemos acá es la página web de Plan BIM Chile, y ahí dentro de Plan BIM Chile nos vamos a encontrar Mi BIM. Mi BIM es gratuito, y nosotros, a pesar de estar en Costa Rica, podemos loguearnos, podemos registrarnos, y una vez que tenemos, y no recomiendo hacerlo antes, una vez que tenemos la auditoría, podemos hacer este proceso para medir cuál es el nivel de madurez con el que nos encontramos. Y entonces este proceso, que es un recorrido, nos va a ir llevando a través de los 4 pilares que hablamos, ¿verdad? Estrategia, personas, tecnología, nos va a llevar, y entonces el recorrido a través de estos 4 pilares nos va al final dar un diagnóstico. Este diagnóstico nos va a permitir implementar el plan de acción. Yo les recomiendo utilizar esta herramienta que realmente es poderosa. El plan de acción nos va a llevar a definir entonces nuevos perfiles BIM que no teníamos en las organizaciones, ¿verdad? Los usos que esperan los clientes del material generado, los usos que esperamos de nuestros proveedores para el material que nos proveen, el software que deberíamos comprar e implantar dependiendo de el software que tengamos y el que consideremos que debemos tener a futuro, equipos y redes para soportar el flujo de información, cómo va a ser nuestro sistema en la nube, cómo vamos a permitir el acceso de los externos que se vayan a sumar a ese ambiente común de colaboración que tenemos que crear para diferentes proyectos, el presupuesto de la inversión que vamos a realizar, que es importante. Realmente ahorita les voy a contar un poco de nuestro caso, y el establecimiento de hitos para ir logrando pues éxitos en este proceso. La implementación ya en el proceso nos va a llevar a la creación de estándares. Les cuento, yo creo que nosotros como cultura costarricense no estamos tan adaptados a usar estándares, a que todos llamemos los archivos por el mismo nombre, a que todos llamemos ciertos elementos de la obra por el mismo nombre, pero bueno, recuerdo hace muchos años que se nos hablaba de la importancia de usar el master format. Nosotros estamos usando procesos, ¿verdad? Utilizando el Omniclass, y dependiendo de, pues cada empresa va a tomar algunas decisiones en ese sentido. Entonces, realmente, la asignación de roles y tareas, la creación de nuevos organigramas, la capacitación del equipo con diferentes elementos que permitan irle dando todas las competencias que se requieren,
la creación de un plan piloto, de un proyecto piloto que nos permita medir y evaluar ese proceso. De nuevo, haciendo una nueva corrida con mi BIM, nos va a permitir ir viendo cómo vamos a ir como organización creciendo en el nivel de madurez. Nosotros estamos dando el uniforme 2, me equivoqué con este tema. La creación de estándares como parte de este proceso nos va a llevar a crear una normativa interna. La generación de plantillas es algo que lleva su trabajo para justamente poder estar uniformado y que la información que saquemos, por ejemplo, del modelo en Archicad, nos permita ser extraída y llevada al presto para generar los datos de presupuesto. Los libros de estilo, la creación y difusión de buenas prácticas en la estructuración de los proyectos, la información acerca del software a utilizar, la implementación de métodos para el chequeo durante el proceso. No podemos confiarnos y por el contrario, dentro del equipo tenemos que tener las competencias para ir revisando el modelo, para ir revisando las condiciones, para ir haciendo el proceso de revisión y autorizando que los entregables bien cumplan con toda la normativa que se requiere. La convención de nombres a utilizar para el modelado, lo que les decía antes, la forma de llamar los archivos, el método y las plataformas para el intercambio de información. Todos estos son elementos que tenemos que crear para poder tener los estándares dentro de la organización que nos permitan hacer el proceso de implementación. Ahora, ¿qué es importante acá? Vean, les decía los pilares, ¿verdad? No avanzamos, no logramos avanzar si no trabajamos los 4 pilares, y lo más importante es que esta decisión nos va a permitir pasar de una empresa tradicional, de una empresa con procesos que todos conocemos, ¿verdad? De la forma en la que venimos haciendo nuestros proyectos, a una empresa BIM. Y ese paso, pues realmente es pasar del gusanito a la mariposa, ¿verdad? Es dar un salto importante en la generación de nuestros productos y realmente llegar a la obra y tener un modelo y poder qué sé yo, en herramientas básicas como el mismo BIMX, por ejemplo, ver el detalle completo de nuestra obra y que el maestro de obra lo pueda manejar y demás, hace que esto pues tenga muchísimo sentido. Cuando pensamos en una ciudad inteligente, que los gobiernos locales puedan tener toda la información modelada con el paso del tiempo de las ciudades y integrar esto a las redes públicas, pues son datos que empiezan a transformar la forma en la que hacemos las cosas sin duda alguna. Como les decía antes, la norma ISO 19650 crea ese proceso, ¿verdad? Entonces nos dice la importancia de los términos de referencia, ¿verdad? La importancia de que nuestro cliente, llámese Estado, llámese cliente privado, tenga muy claro cuál es el nivel de información que nos va a pedir. Entonces, ese plan de ejecución BIM nos tiene que generar esos términos de referencia para luego poder tener un plan de ejecución BIM detallado de parte de la persona o de la empresa que va a desarrollar el proyecto, y a partir de ahí ya en el ambiente de colaboración pues se hace todo el proceso de producción de aquel proyecto con los niveles de entregables metidos dentro del plan de ejecución BIM, para finalmente tener ya el modelo BIM, que sería el modelo que se entrega para las fases de ejecución. Vean que realmente esto pues pareciera simple, lo importante es lo que hay detrás, ¿verdad? Toda la cantidad de estándares, de plantillas, de plataformas, de definición de elementos y de competencias y de errores para poder hacerlo de manera correcta y que al final no tengamos basura en el proceso, porque también podríamos tener reprocesos bien complicados si no creamos en el proceso las competencias en todos los aspectos, ¿verdad? Desde el liderazgo hasta las puramente técnicas de cada uno de los elementos, porque al final es un equipo BIM, ¿verdad? Es un equipo BIM dirigido por un BIM manager donde tienen que haber estándares, protocolos, guías, el famoso plan de ejecución BIM, como lo van a ver en diferentes elementos, ¿verdad? Va a haber un coordinador BIM, ¿verdad? Que funciona como ese director de orquesta, y van a ver un conjunto de músicos que van a ser los especialistas BIM,
los modeladores BIM, ¿verdad? Que ya van a dibujar un modelo, ¿verdad? Es tan sencillo como que se va a dibujar el modelo, y entonces quien está modelando, que ya no es un dibujante, es un modelador, tiene que tener claro el proceso constructivo. No puede dibujarnos una columna del piso 1 o desde el sótano hasta el piso 10, ¿verdad? Tiene que irla dibujando en el mismo proceso como se construye, porque de lo contrario no podríamos pasar la información del modelo luego por el cronograma y llegar, por ejemplo, a utilizar el Navis o el Synchro en un proceso de modelación de 4D. Estos elementos son claves, realmente son muy importantes estos roles, que los define muy bien la matriz de roles BIM, los pueden ver en el estándar BIM para proyectos de Chile, y pues realmente nos van a dar cuáles son las competencias en las que tendríamos que trabajar en nuestro equipo para que cada uno de esos roles pues tenga el conocimiento que se ocupa. El proyecto piloto es un tema importante que se haga, nos va a dar la confianza de que lo que estamos haciendo funciona. Nosotros tomamos acá con diferentes miembros del equipo la elaboración de casas que en algún momento ya habíamos hecho, y pasamos esos planos con la metodología BIM a un modelo BIM. Entonces ya tenemos un proceso en el cual podemos ver la diferencia de tener un presupuesto en Excel a tener un presupuesto que va saliendo del presto, y poder ir evaluando una serie de cosas y además generando confianza en el proceso que se da. La estabilización y la evaluación vienen como parte de ese proceso, y sobre todo de que hayamos medido muy bien cuál va a ser el alcance que queremos, porque entonces partimos de que había un nivel BIM que queríamos llegar, un nivel que nos iba a permitir justamente entrar al mercado BIM y poder ofrecer los servicios de modelación, o poder ofrecer los servicios de gestión, o poder ofrecer modelado especializado en alguna área de nuestro quehacer profesional. Y justamente pues entonces en ese proceso ya podríamos empezar a interactuar en el día a día de nuestro trabajo. Voy a hablarles un poquito ahora de lo que ha sido el caso de nosotros aquí en Incopoas. En la empresa, pues yo creo que muchos de ustedes la conocen. Nosotros somos una empresa pequeña, actualmente con 12 funcionarios de planta, y nuestro equipo, pues una vez que hablamos de este tema, se comprometió. Realmente hoy tengo que decirles que no habría sido posible llegar a donde estamos hoy si no hubiera sido por el compromiso de todos los miembros de nuestro equipo. Trabajamos, como les decía, el diagnóstico a partir del sistema de gestión que ya nosotros teníamos, y que nos permitió ser un punto de partida, que de hecho está en proceso de actualización en este momento. Luego vinimos con todo el tema de la definición de roles y responsabilidades, de cómo eso iba a afectar nuestro organigrama, la revisión de los procesos, la generación de plantillas, un proceso de capacitación prácticamente continuo desde que empezamos con esta decisión, y luego empezar a aplicar la metodología. A partir de la estrategia, como les dijimos antes, hicimos el plan de ejecución BIM y este primer producto que creamos como nuestra plantilla de PEP. Fue fundamental el trabajo que desarrolló Juan José durante su maestría, y luego a partir de este plan ingresamos y de la auditoría que ya habíamos procesado, ingresamos a mi BIM, y como lo pueden ver acá, en junio del año pasado hicimos una primera corrida del proceso. Nuestro nivel de madurez hace ya casi un año era de un 8%, justamente fue nuestro punto de partida, ¿verdad? Después de haber hecho la auditoría y de haber hecho el cascarón de nuestro plan de ejecución, llegamos acá. Y entonces, mi BIM nos genera ese diagnóstico, nos genera un documento, un entregable, a partir del cual creamos nuestro plan de acción. Ese plan de acción nos llevó muchos meses, pues hubo que comprar software, hubo que capacitarnos en ese software. En mi caso, pues que lo que he tratado es de apoyar desde la gerencia, el equipo. He tratado de llevar algunos
cursos principalmente para entender qué se puede hacer con un determinado software, más que con el interés de usarlo a profundidad. Y a partir de ahí apoyar a los diferentes compañeros en sus competencias y en sus formaciones. Como podemos ver en este cuadrito, ahorita nos encontramos ya pues acá en esta etapa, ya estamos haciendo modelos pues estamos en un proceso de perfeccionamiento del uso de Presto y de crear ya los primeros proyectos. Ya hemos hecho casas, recientemente hicimos algunos proyectitos pequeños de acero y demás para ir entendiendo y evaluando cómo el uso de la metodología pues, nos permite crear proyectos de construcción, nos permite planos constructivos de una manera diferente de como lo hacíamos antes. Definimos los roles BIM, en nuestro caso un BIM manager, un coordinador BIM y modeladores BIM, que tenemos pues, básicamente varios modeladores, desde quienes nos acompañaban antes solamente dibujando hasta profesionales que son expertos o tienen un nivel de especialidad en diferentes áreas. Y pues también de la revisión del software. Entonces ahí pues invertimos en Archicad, invertimos en Revit, en Civil 3D, en Syncro y en Presto. Luego, ya ahora en abril pasado, hicimos una segunda evaluación. De nuevo, es un nuevo proceso en el cual con la misma clave que se creó desde el principio, se corre de nuevo el software de BIM y estábamos en ese momento en un nivel del 33% de madurez en la implementación BIM. Creemos que ahorita podemos andar rondando ya el 50% de madurez en el proceso de implementación BIM. Los costos, y esto se los quiero mostrar, porque realmente al principio uno no tiene idea de qué va a representar. Realmente pues no teníamos el conocimiento suficiente en ese momento, pero invertimos en la compra de licencias cerca de 10 millones de colones, 9.665.000 colones, y hemos gastado en horas de los diferentes miembros del equipo en un curso de introducción a BIM que dio la Cámara de la Construcción, en un curso de Archicad que llevamos como parte de la compra de los paquetes, en diferentes reuniones de coordinación, en todo el proceso de ir creando la metodología interna y creando las plantillas. Ahí llevamos un curso también de la Cámara que nos ayudó en ese sentido. Hicimos un primer proyecto que estamos trabajando ahorita, que es la Escuela de Guayabal, un proyecto para el MEP, aunque el MEP no nos pedía BIM, ya teníamos la meta de crearlo bajo esta metodología. Hemos llevado igual, gracias a Plan BIM Chile, varios de nosotros el curso de introducción a la metodología BIM. Se han gastado pues una importante cantidad de horas en planificación, en la creación de casas modelo, que las hemos llamado Home 506, y hay pues un esfuerzo personal importante de varios miembros del equipo en la formación en diferentes competencias que requieren. Y eso, si le ponemos valor, pues significa en poco más de un año, pues cerca de 23 millones de colones. Realmente, pues es un monto importante. Vean que entre ambas cosas representan más de 30 millones de colones. Algunas conclusiones que quisiera comentarles, pues realmente es necesario un plan, ¿verdad? No podemos empezar y a pretender la implementación de BIM sin haber hecho un plan. Ese plan tiene que estar liderado desde la alta gerencia de la empresa y apoyado. Creo que BIM representa una oportunidad de mejora que en el sector nuestro no habíamos tenido desde hace muchísimos años. Inclusive es un reto enorme para la academia. Creo que las universidades, en nuestro caso, se han quedado lentas con el proceso de formación de los profesionales en BIM. Me correspondió y tuve la oportunidad de participar en unas capacitaciones con el TEC de Monterrey, y por ejemplo el TEC de Monterrey cambió totalmente la malla curricular, y hoy en día desde el primer año de carrera los profesionales de topografía, de ingeniería eléctrica, de ingeniería mecánica, de arquitectura, trabajan como un equipo, entendiendo cada uno sus disciplinas, y empiezan a trabajar bajo plataformas tecnológicas que utilizan BIM. Eso, pues, en su país realmente hoy está a una distancia que todavía no sabemos cuándo se va a lograr.
creo que es una inversión que hay que apuntarla bien. No podríamos invertir en cosas que no nos van a retornar valor. O sea, hay mucha información, hay mucho software y por lo tanto sí hay que enfocarse para invertir en lo que realmente es importante. Es un proceso y como tal va a requerir tiempo y esfuerzo. De diferentes fuentes se dice que el proceso puede tardar, dependiendo de la organización, entre 1 año y 2 años, ¿verdad? No podríamos esperar a pretender que es algo que va a ocurrir del día para la noche, ¿verdad? Va a llevar su proceso. Se requiere acompañamiento, o sea, realmente en nuestro caso pues lo hemos ido llevando de camino y en ese sentido pues el crecimiento de los diferentes miembros del equipo en competencias durante el proceso, durante el viaje, ha sido muy valioso y además hemos contado con el apoyo de diferentes personas que desde su rol de capacitación y demás nos han ido orientando en el proceso. Hay que tener claro que una mala gestión podría ser perjudicial, como todo proceso donde hay software involucrado. La generación de la información es fundamental, chequearla y corroborarla para que lo que sale de los software sea lo correcto. Hay retos enormes en esto para el país. Creo que el trabajo que está desarrollando Mideplan, según se me informó en estos días, hay una empresa contratada que está desarrollando la hoja de ruta de lo que sería la implementación BIM en el país, pero creo que debe fortalecerse el lazo con la academia, con la empresa privada, entre Mideplan, la Cámara de la Construcción, las diferentes cámaras, eh, para que esto realmente sea algo que no genere una barrera, que no genere más, por decirlo así, brecha entre diferentes profesionales, sino que por el contrario permita al país como un todo y a todos los miembros del CEFIA tener herramientas tecnológicas que nos permitan mejorar la calidad de nuestros productos. En parte, pues aquí estoy tratando de cumplir con lo que me pidieron del tiempo y abrimos a partir de ahora el periodo de preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Henry Alfaro por la excelente conferencia de esta noche. Iniciamos el periodo de preguntas. Recuerden colocarlas, por favor, en la pestaña de preguntas y respuestas. La primera es anónima. Dice, ¿puedo implementar BIM junto con la guía del PMBOK en los proyectos, implementando dos de las metodologías más usadas actualmente? Bueno, vamos a ver, lo que tenemos que tener claro es que BIM es una metodología que como tal permite que la ejecución de proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción se haga con niveles que van a ayudar a mejorar el éxito del proyecto. Entonces, el PMBOK, por su parte, como muy bien lo dice acá el compañero, es una guía que nos permite, a través de 10 grupos eh, de procesos, a través de 10 áreas de conocimiento, y que inclusive para el sector de construcción se amplía con otras áreas en la extensión para construcción del PMBOK, nos permite, a través de todas esas buenas prácticas, asegurar el éxito del proyecto, asegurar la probabilidad del éxito del proyecto. Entonces, por supuesto que sí se puede implementar BIM junto a la guía. Más bien, digamos, la guía es la sombrilla. La guía es la sombrilla y todas las áreas de conocimiento nos van a permitir que en algunos casos el uso de herramientas BIM permita que el alcance de del proyecto se logre con mayor éxito. Entonces, hay áreas de conocimiento donde como tal la implementación BIM van a tener mayor impacto, por ejemplo en recursos, ¿verdad? Porque si vamos a implementar BIM, vamos a requerir miembros del equipo o subcontratistas del equipo con competencias específicas para poder lograr la implementación de BIM. Hay otras áreas de conocimiento donde la implementación de BIM no necesariamente va a tener un gran peso. Entonces, voy a poner un ejemplo. Digamos, en el plan de ejecución BIM, la gestión de involucrados se va a referir a la gestión de involucrados específicos de lo que sería la implementación BIM.
pero desde el punto de vista del Project Manager, hay otro montón y otro grupo importante de involucrados que no solamente tienen que ver con la ejecución BIM dentro del proceso del proyecto. Entonces, por supuesto que sí, BIM se puede implementar como parte, más allá que de la guía, como parte de un proceso de buenas prácticas de gestión de proyectos. Entonces, un director de proyecto puede elegir y puede solicitar entregables BIM y como tal tomar eso en cuenta dentro de todo lo que va a ser el plan de ejecución del proyecto, donde el PEP es un plan más. Muchas gracias. La siguiente consulta es anónima. Lecciones aprendidas del BIM. Bueno, hay muchas, puedo hablar algunas que he estudiado a nivel global, ¿verdad? Lo primero es que BIM viene a hacer el proceso de ejecución y el proceso de diseño de obras eh, algo mucho más transparente y que permite, entre otras cosas, evitar muchísimos errores en los procesos constructivos, porque nos adelanta y la creación de este gemelo virtual nos permite en las fases tempranas corregir cosas que muchas veces estamos corrigiendo en obra. Entonces, lecciones aprendidas, hay ahorros importantes, ¿verdad? Hay un estudio de Inglaterra donde el Reino Unido llegó a la conclusión que en un proceso de construcción de varias escuelas, por 5 escuelas lograron hacer una más, o sea, tuvieron un 20% de ahorros en el proceso luego de que lograron la implementación de BIM en ese tipo de proyectos. A nivel personal, aquí a nivel, digamos, de nosotros, está creando una importante cohesión de equipo. La implementación siento que nos une más como empresa porque nos pone a conversar más, nos pone a comunicarnos más, nos pone a interrelacionarnos más y de alguna manera yo diría que nos pone a utilizar tecnología con la que ya el mundo cuenta y que no estábamos utilizando todavía. Muchas gracias. La siguiente consulta es de don Luis Cascante. ¿Qué tan adaptable es para proyectos de infraestructura? Total, don Luis, total. De hecho, no sé si Juan José está por acá, pero bueno, en temas de carreteras, en temas de acueductos, el nivel de desarrollo BIM permite una cosa impresionante. El otro día estuve viendo unos modelos donde, por ejemplo, todo lo que son las diferentes secciones, los cortes de movimiento de tierra en una carretera, o, por ejemplo, el estudio de colisiones en el diseño de tuberías. Imagínense un alcantarillado sanitario donde podemos modelar el resto de las redes que hay en la ciudad y entonces podemos tener clarísimo con las profundidades de pozos y demás si vamos a tener algún tipo de choques y ya sabemos lo complicado que es tener choques, por ejemplo, cuando tenemos agua moviéndose por gravedad. Entonces sí, efectivamente, de hecho es muy utilizado y hay herramientas específicas y software específicos para la implementación de BIM en infraestructura. Muchas gracias. La siguiente consulta es de don Jaime Pinilla Medina desde Santander, Colombia. ¿Qué valor en dólares aproximadamente es la inversión que ha hecho en BIM? Bueno, como les decía antes, nosotros, que somos una empresa pequeñita, llevamos alrededor de 30 millones de colones, que vienen siendo alrededor de $50,000 aproximadamente. La siguiente consulta es de don Edwin Corrales. De la experiencia de su empresa, ¿hay disponibilidad del cliente de compartir el costo de implementación del BIM? No, definitivamente no. Uno quisiera, pero en realidad, salvo, y lo vi en una licitación de la Caja, creo que el Hospital de Alajuela me estuvieron comentando en estos días que había una línea de pago específica por los entregables BIM. Salvo ese caso, no he visto otros casos en los cuales se reconozca un valor adicional. Todo lo contrario, yo más bien lo que creo es que para quienes estamos en este negocio es un esfuerzo que se nos va a recompensar con el paso del tiempo. Difícilmente alguien nos va a pagar porque lo implementemos, pero
pero por el contrario, si no lo implementamos, vamos a quedar posiblemente fuera de la opción de poder ganar licitaciones o diferentes concursos en el corto tiempo. Esas eran las consultas que teníamos, don Henry, por lo que damos por finalizada la charla del día de hoy. Queremos darle las gracias a todos los participantes que nos acompañaron esta noche y al ingeniero Henry Alfaro Rojas por la excelente conferencia. Voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor me la llenen antes de salir de la aplicación y sin más, que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Igual quedo a la orden con muchísimo gusto a través de Carol o a mi correo, que lo pueden ver acá en la última filmina. Con muchísimo gusto estaríamos ahí a la orden de aclarar cualquier consulta.